Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. No olviden dejar su like y suscribirse. Empezamos. Hace muchos años, en las profundidades de Guatemala, más allá de los densos bosques de la región de Petén, yacía un pequeño pueblo llamado La Recolección. Este remoto lugar era conocido por su belleza natural, con colinas cubiertas de verdes bosques y lagos de aguas tranquilas. Sin embargo, detrás de su apariencia pacífica se escondía una antigua y terrorífica leyenda, la de los penitentes de la Recolección. La historia comienza en el siglo XVII, en la época de la colonización española. El pueblo de la Recolección estaba habitado por indígenas mayas que habían resistido con valentía la llegada de los conquistadores. Pero su resistencia no pasó desapercibida para los colonos, que decidieron tomar medidas drásticas para someter a la población. Bajo la dirección de un gobernador español despiadado, los habitantes de la Recolección fueron sometidos a trabajos forzados, brutalidad y opresión. Los colonos construyeron una iglesia imponente en el centro del pueblo, la iglesia de San Mateo, como un símbolo de su dominio sobre los indígenas. Dentro de la iglesia, los penitentes de la Recolección nacieron como una hermandad secreta y oscura. Los penitentes eran colonos españoles dispuestos a imponer su voluntad a cualquier costo. Se dedicaban a torturar y perseguir a los nativos mayas que se atrevían a desafiar su autoridad. Llevaban túnicas negras y máscaras de cuero que les ocultaban el rostro, lo que los convertía en figuras aterradoras de la noche. Pronto, corrió la voz de los penitentes por todo el pueblo. Los nativos mayas vivían con miedo constante, sin saber cuándo o dónde los penitentes aparecerían para castigar a aquellos que se atrevieran a oponerse a las autoridades coloniales. Los campos de cultivo se convirtieron en escenarios de horror, donde los penitentes azotaban a los mayas con crueldad mientras los obligaban a trabajar en condiciones inhumanas. La iglesia, que debía ser un lugar de adoración y esperanza, se convirtió en el centro de las pesadillas de los mayas. Se decía que los penitentes realizaban rituales oscuros allí, invocando a entidades siniestras en busca de poder. Los aldeanos hablaban de lamentos y gritos que emanaban de la iglesia por la noche, un sonido que llenaba sus sueños de terror. A medida que los penitentes intensificaban su persecución, los mayas comenzaron a huir del pueblo y a refugiarse en los densos bosques circundantes. En su desesperación, buscaron refugio en las cuevas y grutas de la región, donde esperaban escapar del alcance de los penitentes. Pero incluso allí no encontraron paz. Los penitentes eran conocidos por adentrarse en el corazón de la selva en busca de los fugitivos mayas. Los nativos se vieron obligados a vivir en la clandestinidad, siempre alerta y temiendo la llegada de sus perseguidores. En el espesor del bosque, la atmósfera estaba cargada de miedo y desconfianza, y las leyendas sobre los penitentes se transmitieron de generación en generación. Con el tiempo, a medida que el poder de los colonos españoles disminuyó en la región, la influencia de los penitentes comenzó a desvanecerse. El pueblo de la Recolección fue abandonado y quedó en ruinas, y la iglesia de San Mateo se convirtió en un lugar maldito y olvidado. Los penitentes y sus horrores quedaron en el pasado, pero su leyenda persistió como un recordatorio de una época oscura y perturbadora. Hoy en día, en los alrededores de la Recolección, la gente aún cuenta historias sobre las figuras encapuchadas que acechan en la noche. Se dice que los penitentes de la Recolección deambulan en busca de almas errantes, aún cumpliendo con su siniestra misión. Los lugareños juran escuchar lamentos en el viento y susurros en las sombras de los bosques. La leyenda de los penitentes de la Recolección es un recordatorio sombrío de los horrores de la opresión colonial y de cómo las heridas del pasado pueden persistir en la memoria de un lugar. La antigua iglesia y el pueblo en ruinas siguen en pie, como testigos silenciosos de una época de terror y crueldad. Los penitentes pueden haber desaparecido de la historia, pero su legado de miedo y sufrimiento perduran en las sombras de la Recolección. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu me gusta.